Existe algo en el universo que quizás nunca veremos, nunca detectaremos directamente, y sin embargo podría ser tan fundamental para la existencia como los átomos que componen tu cuerpo. Algo que surgió no del colapso violento de estrellas gigantescas al final de sus vidas, sino del primer latido caótico del cosmos mismo. Algo tan viejo como el tiempo, tan pequeño como una partícula subatómica o tan masivo como una montaña, comprimido en un punto infinitesimal del espacio. Algo que podría estar atravesando la Tierra en este preciso momento, invisible, indetectable, indiferente. Hablamos de los agujeros negros primordiales. Y antes de que asumas que se trata de otra especulación extravagante de físicos teóricos aburridos, déjame aclararte algo. Esta hipótesis surge de ecuaciones rigurosas, de observaciones astronómicas inexplicables, y de una pregunta profundamente incómoda que la cosmología moderna no ha logrado responder satisfactoriamente. ¿Qué pasó realmente en el primer segundo después del Big Bang? Y más perturbador aún, ¿qué consecuencias de ese instante primordial siguen afectando el universo hoy, de formas que apenas comenzamos a comprender? La idea misma de un agujero negro es suficientemente perturbadora. Regiones del espacio donde la gravedad se vuelve tan extrema que ni siquiera la luz puede escapar. Donde el espacio y el tiempo se distorsionan hasta el punto de colapsar en una singularidad matemática, un punto de densidad infinita que rompe todas las leyes físicas que conocemos. Los agujeros negros que detectamos habitualmente nacen del colapso gravitacional de estrellas masivas, eventos violentos que liberan energías incomprensibles y dejan tras de sí estos pozos cósmicos de los que nada puede regresar. Pero los agujeros negros primordiales son diferentes. Radicalmente diferentes. No necesitan estrellas. No necesitan miles de millones de años de evolución estelar. No necesitan el ciclo cósmico de nacimiento y muerte que caracteriza al universo observable. Los agujeros negros primordiales, si existen, nacieron en el caos absoluto del primer segundo de existencia, cuando el universo entero cabía en un espacio más pequeño que un átomo, cuando la temperatura era tan elevada que la materia tal como la conocemos no podía existir, cuando las fuerzas fundamentales de la naturaleza quizás aún no se habían separado completamente. Imagina el universo en ese instante. No hay átomos. No hay luz viajando libremente por el espacio. No hay estrellas, ni galaxias, ni planetas. Solo un plasma denso, hirviente, expandiéndose a velocidades vertiginosas, enfriándose rápidamente mientras el espacio mismo se estira. Pero esa expansión no fue perfectamente uniforme. No pudo serlo. Las fluctuaciones cuánticas en la estructura misma del espacio-tiempo crearon irregularidades minúsculas, variaciones casi imperceptibles en la densidad de la energía. En la mayoría de los lugares, estas fluctuaciones eran insignificantes, simples ondulaciones en el tejido cósmico que eventualmente darían origen a las estructuras que vemos hoy, galaxias, cúmulos galácticos, la red cósmica de materia que se extiende por el universo observable. Pero en algunos lugares, raros, excepcionales, estas fluctuaciones fueron más extremas. Regiones donde la densidad de energía superó un umbral crítico, donde la gravedad local se volvió tan intensa que ni siquiera la expansión violenta del universo pudo impedirle colapsar sobre sí misma. Esos colapsos, según la hipótesis, formaron agujeros negros. No agujeros negros estelares de decenas de masas solares, sino agujeros negros de masas increíblemente variables. Algunos podrían tener la masa de asteroides, otros la de montañas, otros la de partículas subatómicas. Y a diferencia de los agujeros negros estelares, cuya masa está determinada por la estrella progenitora, los agujeros negros primordiales podrían existir en prácticamente cualquier escala de masa, limitados únicamente por las condiciones físicas del universo temprano. Esta idea no es nueva. Fue propuesta seriamente por primera vez en la década de 1970 por físicos como Stephen Hawking y Bernard Carr, quienes exploraron las consecuencias matemáticas de las fluctuaciones de densidad en el universo primitivo. Pero durante décadas permaneció como una curiosidad teórica, un ejercicio intelectual fascinante pero sin evidencia observacional directa que la respaldara. Había un problema fundamental, nadie sabía cómo detectarlos. Los agujeros negros, por definición, no emiten luz. No brillan. No pueden ser fotografiados directamente, aunque los avances recientes han permitido capturar las sombras proyectadas por agujeros negros supermasivos contra el gas incandescente que los rodea. Pero esas son bestias colosales, millones o miles de millones de veces más masivas que el Sol, situadas en los centros de galaxias, rodeadas de discos de acreción brillantes que delatan su presencia. Los agujeros negros primordiales, especialmente los más pequeños, no tendrían ese lujo. Flotarían en el vacío intergaláctico, sin materia cercana que acretar, sin emisiones detectables, fantasmas gravitacionales deslizándose por el cosmos sin dejar rastro. O eso pensábamos. Porque resulta que Hawking también descubrió algo extraordinario sobre los agujeros negros, no son completamente negros.
En 1974, demostró mediante cálculos que combinaban mecánica cuántica y relatividad general que los agujeros negros emiten radiación. Radiación de Hawking, como se conoce ahora. Un proceso cuántico en el horizonte de eventos que permite que los agujeros negros pierdan masa lentamente, evaporándose con el tiempo. Para un agujero negro estelar, este proceso es ridículamente lento. Un agujero negro de masa solar tardaría más que la edad actual del universo, incomparablemente más, en evaporarse completamente. Pero la tasa de evaporación es inversamente proporcional a la masa. Cuanto más pequeño es el agujero negro, más rápido se evapora. Los agujeros negros primordiales más pequeños, aquellos con masas inferiores a ciertos umbrales críticos, habrían tenido vidas efímeras en términos cósmicos. Los más diminutos ya se habrían evaporado completamente, algunos en las primeras fracciones de segundo después del Big Bang. Pero aquí surge una pregunta fascinante y profundamente inquietante: ¿qué pasa cuando un agujero negro microscópico se evapora por completo? La radiación de Hawking se vuelve cada vez más intensa a medida que el agujero negro pierde masa, alcanzando temperaturas y energías extremas en sus momentos finales. La evaporación completa de un agujero negro primordial pequeño produciría una explosión de radiación de alta energía, un destello breve pero intensísimo de rayos gamma y partículas exóticas. Y aquí está lo perturbador: detectamos explosiones de rayos gamma en el universo constantemente. Eventos energéticos de origen desconocido, algunos de los fenómenos más violentos que observamos en el cosmos. La mayoría tienen explicaciones convencionales: colapsos estelares, fusiones de estrellas de neutrones, procesos astrofísicos extremos pero comprensibles. Pero algunos no encajan perfectamente en los modelos. Algunos tienen características inusuales, duraciones extrañas, espectros de energía que no terminan de corresponderse con las predicciones teóricas. ¿Podrían algunos de estos eventos ser agujeros negros primordiales evaporándose? Es una posibilidad. Una hipótesis especulativa, desde luego, pero no descartable. Y eso nos lleva a una de las razones por las que los agujeros negros primordiales han experimentado un resurgimiento de interés científico en las últimas décadas. Podrían ayudarnos a resolver uno de los mayores misterios de la cosmología moderna. La materia oscura. El 85% de la materia del universo que no emite, absorbe ni refleja luz. Que no interactúa electromagnéticamente, pero cuya presencia gravitacional es innegable. Que mantiene unidas las galaxias, que curva el espacio a escalas cósmicas, que dejó su huella en la radiación de fondo de microondas, en la estructura a gran escala del universo, en cada observación astronómica que realizamos. Sabemos que existe. Sabemos cuánta hay. Pero no sabemos qué es. Durante décadas, la búsqueda de materia oscura se ha centrado en partículas exóticas, WIMPs, acciones, neutrinos estériles, candidatos hipotéticos que surgieron de la física de partículas y que deberían poder detectarse mediante experimentos sofisticados en laboratorios subterráneos o aceleradores de partículas. Pero a pesar de décadas de búsquedas cada vez más sensibles, no hemos detectado nada concluyente. Ninguna señal inequívoca. Ninguna partícula capturada. Ningún evento que confirme la existencia de estas partículas teóricas. Eso ha llevado a algunos cosmólogos a reconsiderar alternativas. Y los agujeros negros primordiales ofrecen una posibilidad tentadora. ¿Y si la materia oscura no es materia en absoluto, al menos no en el sentido convencional? ¿Y si es gravitacional pura? ¿Y si consiste en innumerables agujeros negros primordiales, demasiado pequeños y dispersos para detectarlos individualmente, pero colectivamente suficientes para explicar toda la masa faltante del universo? Es una idea seductora, elegante, que no requiere física nueva más allá de lo que ya conocemos, solo condiciones específicas en el universo temprano. Pero también es una idea que enfrenta desafíos formidables. Porque si existiera una población masiva de agujeros negros primordiales en el universo, deberíamos ver evidencias indirectas de su presencia. Y aquí es donde la historia se complica, donde la elegancia matemática choca contra la realidad observacional. Los astrofísicos han propuesto múltiples formas de detectar o restringir la existencia de agujeros negros primordiales. Una de ellas es mediante microlentes gravitacionales. Cuando un objeto masivo pasa frente a una estrella distante desde nuestra perspectiva, su gravedad actúa como una lente, magnificando brevemente la luz de esa estrella. Es un efecto predicho por la relatividad general y confirmado observacionalmente innumerables veces. Si los agujeros negros primordiales fueran abundantes, deberían causar eventos de microlentes detectables en estudios astronómicos que monitorean millones de estrellas simultáneamente. Y aquí está el problema: esos estudios se han realizado durante décadas. Proyectos como Macho, Eros y Ogle han escaneado las nubes de Magallanes, regiones del cielo con densas poblaciones estelares, buscando precisamente estos eventos.
Y han encontrado algunos, desde luego, causados por estrellas débiles, enanas marrones, objetos masivos pero convencionales. Pero no han encontrado la abundancia de eventos que esperaríamos si los agujeros negros primordiales constituyeran la totalidad de la materia oscura, al menos no en ciertos rangos de masa. Esto impone restricciones. Restricciones fuertes. Sabemos, con cierto grado de confianza, que los agujeros negros primordiales no pueden constituir toda la materia oscura si tienen masas en ciertos rangos, típicamente entre aproximadamente la masa de la Luna y la de algunas masas solares. Hay simplemente demasiada materia oscura y muy pocos eventos observados. Pero esto no descarta completamente la hipótesis. Solo la restringe. Porque el universo de posibilidades es vasto. Los agujeros negros primordiales podrían existir en rangos de masa donde las restricciones observacionales son más débiles. Podrían ser mucho más pequeños, del orden de asteroides o incluso partículas subatómicas, demasiado diminutos para causar eventos de microlentes detectables con tecnología actual. O podrían ser más masivos, en el rango de decenas o cientos de masas solares, donde otros métodos de detección se vuelven relevantes. Y aquí entra algo fascinante que ha revitalizado el interés en esta hipótesis: las ondas gravitacionales. En 2015, el experimento LIGO detectó por primera vez ondas gravitacionales generadas por la fusión de dos agujeros negros. Fue un hito científico monumental, la confirmación directa de una predicción centenaria de Einstein y el nacimiento de una nueva forma de observar el universo. Pero también reveló algo inesperado: los agujeros negros que se fusionaron eran más masivos de lo que algunos modelos de evolución estelar predecían cómodamente. Desde entonces, LIGO, Virgo y otros detectores han observado docenas de fusiones de agujeros negros. Y en varios casos, las masas y características de estos agujeros negros plantean preguntas. No todos encajan perfectamente en los modelos convencionales de formación estelar. Algunos tienen masas en rangos donde esperaríamos que las estrellas progenitoras fueran inestables, donde deberían haber explotado completamente como supernovas sin dejar remanente. Otros tienen relaciones de masa inusuales o se encuentran en entornos donde la formación estelar debería ser rara. ¿Podrían algunos de estos agujeros negros ser primordiales? Es una pregunta abierta. Una posibilidad que algunos investigadores toman muy en serio. Si los agujeros negros primordiales existen en abundancia en ciertos rangos de masa, eventualmente deberían encontrarse, orbitar entre sí por efectos gravitacionales, y fusionarse, generando exactamente el tipo de señales que detectamos. Y si eso es cierto, entonces estamos observando directamente objetos formados en el primer segundo del universo, fósiles gravitacionales del Big Bang mismo, fusionándose miles de millones de años después en eventos que hacen temblar el tejido del espacio-tiempo. Pero demostrarlo es extraordinariamente difícil. Porque distinguir entre un agujero negro formado por colapso estelar y uno primordial, basándose únicamente en su masa y características de fusión, es casi imposible. Los agujeros negros no tienen características distintivas más allá de su masa, carga eléctrica y momento angular. No tienen composición química, no tienen edad observable, no tienen marcas de nacimiento. Son, en términos astrofísicos, completamente genéricos. El teorema de no pelo, como lo llaman los relativistas con humor oscuro, todos los agujeros negros con los mismos parámetros son indistinguibles. Entonces, ¿cómo podríamos confirmar la existencia de agujeros negros primordiales? Aquí es donde la investigación se vuelve verdaderamente interesante, donde los científicos deben ser creativos, donde múltiples líneas de evidencia deben converger para construir un caso convincente. Una estrategia es buscar poblaciones estadísticas. Si los agujeros negros primordiales existen, su distribución de masas debería ser diferente de la de agujeros negros estelares. Los estelares están limitados por la física de las estrellas, con ciertos rangos de masa más probables que otros. Los primordiales, formados por fluctuaciones cuánticas aleatorias, podrían tener una distribución completamente diferente, quizás más amplia, quizás con picos en lugares inesperados. Otra estrategia es buscar efectos en la evolución cósmica. Si los agujeros negros primordiales fueron abundantes en el universo temprano, habrían influido en procesos como la nucleosíntesis primordial, la formación de las primeras estructuras, la reionización del universo. Dejarían huellas sutiles en observaciones cosmológicas, en la radiación de fondo de microondas, en la distribución de elementos ligeros, en la forma en que las primeras galaxias se formaron. Algunas de esas huellas ya han sido exploradas, imponiendo restricciones adicionales, pero no descartando completamente ciertos escenarios. También está la posibilidad de que los agujeros negros primordiales afecten objetos astronómicos contemporáneos de formas detectables. Si un agujero negro primordial pasara a través de una estrella, podría dejar una traza, consumiendo materia desde el interior, alterando la estructura estelar de maneras observables.
Si atravesara un planeta, los efectos serían probablemente imperceptibles para un agujero negro pequeño, que simplemente pasaría limpiamente sin interacción significativa. Pero acumulativamente, una población de agujeros negros primordiales atravesando objetos cósmicos durante miles de millones de años podría producir señales estadísticas. Y luego está la posibilidad más inquietante de todas, la que transforma esta hipótesis científica en algo casi existencialmente perturbador. Si los agujeros negros primordiales existen en abundancia, especialmente aquellos con masas pequeñas, entonces están en todas partes. No concentrados en los centros galácticos como los supermasivos, no orbitando en sistemas binarios como los estelares, sino dispersos por el universo, flotando libremente en el espacio intergaláctico, atravesando galaxias, sistemas estelares, planetas. Atravesándonos a nosotros. Ahora mismo. Continuamente. Es una idea difícil de procesar. Un agujero negro, uno de los objetos más destructivos imaginables en física, pasando a través de tu cuerpo. Pero hay que entender la escala. Un agujero negro primordial con la masa de un asteroide tendría un horizonte de eventos del tamaño de un átomo. Uno con la masa de la Tierra tendría un horizonte de eventos de aproximadamente 1 centímetro. Son increíblemente pequeños. Y el espacio entre átomos en tu cuerpo, aunque minúsculo en términos absolutos, es vasto en comparación con el tamaño de estas singularidades. La probabilidad de que un agujero negro primordial impacte directamente un átomo individual mientras atraviesa tu cuerpo es astronómicamente baja. Pasaría limpiamente, sin interacción, sin efecto detectable. No sentirías nada. No perderías ningún átomo. Sería como si nada hubiera ocurrido. Y estadísticamente, si estos objetos existen en las densidades necesarias para explicar incluso una fracción de la materia oscura, es posible que numerosos agujeros negros primordiales hayan atravesado la Tierra y tu cuerpo a lo largo de tu vida. Es una perspectiva vertiginosa. Pensar que el universo podría estar permeado por estos objetos invisibles, estos puntos de gravedad extrema flotando silenciosamente por el cosmos, interactuando con la materia ordinaria solo a través de su atracción gravitacional, demasiado pequeños para detectar individualmente, demasiado difusos para observar colectivamente excepto a través de sus efectos gravitacionales acumulativos a escalas cósmicas. Y hay una pregunta aún más profunda aquí, una que toca la naturaleza misma de la realidad observable. Si estos objetos existen pero son fundamentalmente indetectables mediante métodos directos, ¿en qué sentido podemos decir que sabemos que existen? Esta es una pregunta filosófica tanto como científica. La ciencia moderna se basa en observación, experimentación, falsabilidad. Una hipótesis debe hacer predicciones comprobables que permitan confirmarla o descartarla. Pero cuando te enfrentas a objetos cuya naturaleza misma los hace elusivos, cuyas señales son sutiles e indirectas, cuyos efectos pueden confundirse con otros fenómenos, los límites entre ciencia robusta y especulación informada comienzan a desdibujarse. Esto no significa que la hipótesis de los agujeros negros primordiales sea infalsable. De hecho, ha sido falsada parcialmente, en el sentido de que sabemos que no pueden constituir toda la materia oscura en ciertos rangos de masa. Cada nuevo conjunto de observaciones, cada experimento más sensible, cada detector de ondas gravitacionales más avanzado, restringe un poco más el espacio de posibilidades. La ciencia progresa tanto descartando opciones como confirmando teorías. Pero también nos confronta con nuestra ignorancia. Con la vastedad de lo desconocido. El universo observable contiene aproximadamente 2 billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Y sin embargo, toda esa materia luminosa, todo lo que podemos ver con telescopios, representa menos del 5% del contenido energético total del universo. El resto es materia oscura y energía oscura, componentes que sabemos que existen solo por sus efectos gravitacionales, pero cuya naturaleza fundamental permanece misteriosa. Los agujeros negros primordiales ofrecen una posible explicación para al menos parte de ese misterio. Una explicación que no requiere inventar nuevas partículas, nuevas fuerzas, nuevas simetrías en la física fundamental. Solo requiere que el universo temprano fuera más caótico, más irregular, más violento de lo que a veces asumimos. Que en medio del plasma hirviente del primer segundo de existencia, fluctuaciones cuánticas aleatorias produjeran regiones de densidad suficientemente extrema como para colapsar en singularidades gravitacionales. Y quizás eso es lo más perturbador de todo. No que estos objetos podrían existir, sino lo que su posible existencia implica sobre el universo. Que el cosmos no es un lugar ordenado, predecible, diseñado con precisión matemática perfecta. Que es, en cambio, el producto de procesos estocásticos, fluctuaciones aleatorias, eventos improbables amplificados por la física a escalas extremas. Que la estructura que vemos a nuestro alrededor, las galaxias, las estrellas,
los planetas, la vida misma, emergió no de un plan sino del caos. Algunos físicos encuentran esto liberador. Una confirmación de que el universo es fundamentalmente probabilístico, cuántico en su núcleo, gobernado por leyes que permiten pero no determinan, que establecen posibilidades pero no certezas. Otros lo encuentran profundamente inquietante. Porque si el universo está gobernado por azar cuántico amplificado a escalas cósmicas, entonces no hay garantía de estabilidad, no hay certeza de que las condiciones que permiten nuestra existencia sean permanentes o incluso comunes. Los agujeros negros primordiales, si existen, son recordatorios de ese caos primordial. Fósiles del momento en que el universo era tan diferente de lo que es ahora que nuestras intuiciones cotidianas sobre la realidad simplemente no aplican. Cuando el espacio, el tiempo, la materia y la energía estaban fundidos en una sopa cuántica donde las distinciones entre estos conceptos se volvían borrosas. Donde las leyes físicas que conocemos operaban en regímenes tan extremos que sus consecuencias nos parecen alienígenas. Y hay algo casi poético en la idea de que objetos formados en ese primer segundo todavía podrían estar aquí, flotando por el universo miles de millones de años después. Atravesando galaxias que no existían cuando nacieron. Pasando cerca de estrellas formadas de generaciones de material reciclado cósmico. Quizás orbitando silenciosamente en los halos de galaxias, contribuyendo a la gravedad que mantiene unida la estructura galáctica sin que nadie sospeche su presencia. En cierto sentido, los agujeros negros primordiales son fantasmas. Fantasmas del pasado cósmico que persiguen el presente. Invisibles, intangibles excepto por su gravedad, eternos porque no pueden morir a menos que sean lo suficientemente pequeños para evaporarse, y en ese caso ya lo habrían hecho hace eones. Los que sobreviven son aquellos con masas superiores a ciertos umbrales críticos, demasiado grandes para evaporarse en menos que la edad del universo, pero potencialmente lo suficientemente pequeños como para ser efectivamente indetectables por métodos astronómicos convencionales. La investigación continúa. Nuevos detectores de ondas gravitacionales están siendo construidos, con sensibilidades mejoradas que permitirán detectar fusiones de agujeros negros más pequeños, más distantes, más frecuentes. Nuevos estudios de microlentes con tecnología mejorada reducirán aún más los rangos de masa donde los agujeros negros primordiales podrían esconderse. Nuevas simulaciones cosmológicas explorarán con mayor detalle cómo una población de estos objetos afectaría la evolución del universo observable. Y quizás, eventualmente, tendremos una respuesta definitiva. Quizás descubriremos evidencia inequívoca de su existencia, una señal que no pueda explicarse de otra manera. O quizás las restricciones observacionales se volverán tan fuertes que la hipótesis será descartada completamente, obligándonos a buscar explicaciones alternativas para los misterios que motivaron su consideración. Ambos resultados serían científicamente valiosos. Ambos avanzarían nuestro entendimiento del cosmos. Pero mientras tanto, estamos en un estado de incertidumbre. Y esa incertidumbre es, en sí misma, reveladora. Reveladora de cuanto aún no sabemos. De cuán limitadas son nuestras herramientas observacionales a pesar de todos los avances tecnológicos. De cuán vasto e incomprensible sigue siendo el universo a pesar de siglos de investigación científica rigurosa. Hay una tendencia humana a buscar certezas, respuestas definitivas, explicaciones completas. Queremos saber cómo funciona el universo, qué lo compone, de dónde vino, hacia dónde va. Y la ciencia ha proporcionado respuestas extraordinarias a muchas de estas preguntas, revelando una realidad mucho más extraña y maravillosa de lo que nuestros ancestros podrían haber imaginado. Pero también nos ha enseñado humildad. Nos ha mostrado repetidamente que cada respuesta genera nuevas preguntas, cada descubrimiento revela nuevos misterios. Los agujeros negros primordiales encajan perfectamente en este patrón. Son una respuesta potencial a un misterio observacional, la materia oscura. Pero su posible existencia plantea docenas de nuevas preguntas. Sobre la física del universo temprano. Sobre la naturaleza de las fluctuaciones cuánticas a escalas cosmológicas. Sobre cómo detectar objetos que por definición no emiten luz y son demasiado pequeños para observar directamente. Sobre qué otros fenómenos astrofísicos podrían explicarse o complicarse por su presencia. Y hay algo profundamente humano en esta búsqueda. No porque los agujeros negros primordiales, si existen, tengan alguna relevancia práctica para nuestras vidas cotidianas. No te afectan. No cambian nada sobre tu existencia diaria. Pero importan porque somos una especie que hace preguntas. Que mira el cielo nocturno y se pregunta qué hay ahí fuera. Que construye telescopios y detectores y experimentos no porque sean útiles en un sentido económico inmediato, sino porque necesitamos saber. Porque la curiosidad es tan fundamental para nuestra naturaleza como cualquier instinto de supervivencia.
Esta hipótesis nos recuerda que el universo no está obligado a ser comprensible para nosotros. Que el hecho de que hayamos logrado entender tanto es, en cierto sentido, sorprendente. Que las leyes físicas podrían haber sido de tal forma que la vida inteligente nunca emergiera, o que emergiera pero fuera incapaz de comprender los principios fundamentales que gobiernan la realidad. Tuvimos suerte, si es que se puede llamar suerte, de existir en un universo donde las matemáticas parecen describir la naturaleza con precisión asombrosa, donde los experimentos son posibles, donde las teorías pueden ser comprobadas. Pero incluso con esa suerte, enfrentamos límites. Límites observacionales impuestos por la velocidad finita de la luz, que significa que nunca podremos ver más allá del horizonte cosmológico, que partes del universo están fundamentalmente fuera de nuestro alcance observacional para siempre. Límites tecnológicos que nos impiden construir detectores suficientemente sensibles para capturar cada señal sutil que el cosmos emite. Límites conceptuales donde nuestras teorías se vuelven incompletas, donde la mecánica cuántica y la relatividad general entran en conflicto y no sabemos cómo reconciliarlas. Los agujeros negros primordiales tocan todos estos límites. Observacionales, porque son difíciles de detectar. Tecnológicos, porque requieren instrumentos en el borde de nuestras capacidades actuales. Conceptuales, porque su formación involucra física del universo temprano donde nuestras teorías son menos seguras, donde las condiciones eran tan extremas que la extrapolación se vuelve incierta. Y quizás nunca sabremos con certeza absoluta si existen. Quizás siempre permanecerán en esa zona incómoda entre hipótesis plausible y especulación sin confirmar. Quizás la evidencia siempre será circunstancial, sugestiva pero no definitiva. O quizás mañana un detector registrará una señal inequívoca, una evaporación de agujero negro primordial, una observación que confirme dramáticamente su existencia y abra un nuevo capítulo en la cosmología. No lo sabemos. Y esa es la respuesta honesta. La respuesta científica. No sabemos. Pero estamos buscando. Estamos calculando. Estamos observando. Estamos restringiendo las posibilidades, eliminando opciones, construyendo un entendimiento más preciso de lo que es posible y lo que no lo es. Mientras tanto, si los agujeros negros primordiales existen, están ahí fuera, flotando en la oscuridad. Silenciosos. Indiferentes. Objetos tan antiguos como el tiempo mismo, sobrevivientes del caos primordial, testigos mudos de toda la historia cósmica que siguió a su nacimiento. Han visto, si es que un agujero negro puede decirse que ve algo, la formación de las primeras estrellas, la muerte de esas estrellas en supernovas, el nacimiento de nuevas generaciones de estrellas de su material reciclado. Han atravesado galaxias nacientes, sistemas estelares formándose, planetas enfriándose. Y quizás, en algún rincón del cosmos, uno de estos objetos pasó cerca de un pequeño planeta rocoso en un sistema estelar ordinario, ejerciendo un tirón gravitacional infinitesimal, perturbando ligeramente las órbitas de asteroides distantes, sin efecto notable. Un encuentro que nadie registró, que nadie podría haber registrado, entre un fragmento del universo primordial y un mundo donde, miles de millones de años después, criaturas hechas de átomos forjados en generaciones de estrellas desarrollarían la capacidad de preguntarse sobre su propio origen. Y sobre el origen del universo mismo. Y esas criaturas, tú entre ellas, mirarían el cielo nocturno y se preguntarían qué hay en la oscuridad entre las estrellas. Y algunos dedicarían sus vidas a buscar respuestas, construyendo ecuaciones, diseñando experimentos, analizando datos, tratando de comprender. Y ocasionalmente concebirían ideas como esta, posibilidades tan extrañas que desafían la intuición pero tan matemáticamente consistentes que no pueden descartarse fácilmente. Los agujeros negros primordiales. Quizás existan. Quizás no. Pero el hecho de que podamos formular la pregunta, de que podamos calcular las consecuencias, de que podamos diseñar observaciones para probarla, dice algo profundo sobre nuestra especie. Sobre nuestra capacidad de enfrentar lo desconocido no con miedo sino con curiosidad. De transformar la oscuridad aterradora del cosmos en preguntas que podemos investigar. Y tal vez eso es suficiente. No la respuesta definitiva, que puede eludirnos durante décadas o siglos más. Sino la búsqueda misma. El acto de preguntar. De calcular. De observar. De refinar nuestro entendimiento incrementalmente, acercándonos asintóticamente a una comprensión más completa de la realidad, sabiendo que quizás nunca llegaremos completamente pero que cada paso vale la pena. Porque al final, los agujeros negros primordiales son más que una hipótesis astrofísica. Son un recordatorio de que el universo es más extraño de lo que parece. De que la realidad visible es solo una fracción de lo que existe. De que incluso después de siglos de ciencia, seguimos viviendo en un cosmos mayormente inexplorado, mayormente incomprendido, mayormente misterioso. Y esa es quizás la verdad más incómoda de todas.
No que monstruos gravitacionales del universo primordial podrían estar flotando invisibles a nuestro alrededor, sino que incluso si no lo están, hay mil otros misterios igualmente profundos esperando en la oscuridad. Preguntas que aún no sabemos cómo formular. Fenómenos que aún no hemos observado. Principios fundamentales de la realidad que aún no hemos descubierto. El universo no nos debe explicaciones. No está obligado a ser comprensible. Cada fragmento de conocimiento que arrancamos de la oscuridad es un triunfo contra la indiferencia cósmica. Y los agujeros negros primordiales, existan o no, representan perfectamente ese desafío. Objetos hipotéticos en el límite de lo detectable, formados en condiciones que apenas podemos imaginar, cuya existencia o inexistencia tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del cosmos. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno, considera esta posibilidad. Que en la oscuridad entre las estrellas, invisibles, silenciosos, podrían flotar fragmentos del primer segundo de existencia. Agujeros negros más viejos que cualquier estrella que ves, nacidos no de la muerte sino del nacimiento, no del colapso de algo que existía sino de la condensación del caos primordial en singularidades que han sobrevivido inmutables durante casi 14.000 millones de años. O quizás no estén ahí. Quizás sean solo una posibilidad matemática que la naturaleza decidió no implementar. Quizás el universo temprano era más uniforme, más ordenado de lo que algunos modelos sugieren. Quizás la materia oscura es, después de todo, una partícula exótica esperando ser descubierta en algún detector subterráneo. No lo sabemos. Todavía no, y en esa incertidumbre, en ese espacio entre pregunta y respuesta, vive el asombro que impulsa la ciencia. La disposición a admitir ignorancia. El coraje de enfrentar lo desconocido. La paciencia para buscar respuestas que podrían tardar generaciones en revelarse. Los agujeros negros primordiales. Una hipótesis. Una posibilidad. Un recordatorio de que el universo guarda secretos, de que la realidad es más compleja de lo que percibimos, de que incluso los objetos más simples, puntos de gravedad extrema sin estructura interna, pueden esconderse en plena vista simplemente por ser demasiado pequeños, demasiado oscuros, demasiado sutiles para que nuestros instrumentos actuales los capturen. Y quizás, en esa elusividad, hay una lección. No sobre astrofísica, sino sobre humildad. Sobre los límites del conocimiento humano. Sobre la vastedad de lo desconocido que nos rodea. Sobre la diferencia entre lo que creemos saber y lo que realmente sabemos. Sobre la importancia de mantener las preguntas abiertas incluso cuando las respuestas parecen lejanas. Porque al final, no sabemos qué hay en la oscuridad. Entre las galaxias. En los espacios vacíos del cosmos. En los primeros instantes después del Big Bang. No sabemos con certeza. Solo tenemos teorías, modelos, ecuaciones que funcionan hasta donde hemos podido probarlas, pero que podrían fallar en regímenes que aún no hemos explorado. Y los agujeros negros primordiales habitan exactamente ese espacio de incertidumbre. Plausibles pero no confirmados. Posibles pero no necesarios. Calculables pero esquivos. Antiguos, si existen, como el tiempo mismo. Testigos, si es que pueden testificar, de todo lo que ha sucedido desde que el universo comenzó. Flotando. En silencio. En la oscuridad. Esperando. O no existiendo en absoluto. Y en esa ambigüedad reside toda la belleza terrible de la pregunta sin responder.